Buen día, jóvenes. Después de haber estudiado qué era macroeconomía, vamos a estudiar conceptos o ideas principales como una introducción a lo que vamos a ver. Primero tenemos que entender se puede ayudar a la economía. Lo podemos hacer con esta pregunta: ¿cómo podemos las personas ayudar a la economía de un país? Las personas, las familias, ¿cómo pueden ayudar a la economía de un país? Pues se puede ayudar comprando cosas producidas en el país. Es una gran ayuda para la economía. También no haciendo deuda para consumo. O sea, que hay personas que piden préstamos a los bancos solo para consumir, no para invertir. También ahorrando, trabajando, o lo que hacen ustedes estudiando. Así se puede ayudar a la economía. Las familias ayudan a la economía. ¿Y las empresas cómo pueden ayudar a la economía? Pues las empresas, su papel principal es invertir, crear trabajos. Es cómo ayuda las empresas a la economía. Produciendo, exportando, así las empresas ayudan a la economía. Cuando se importa, ahí no se ayuda a la economía, sino que cuando se exporta, ahí se genera más riqueza en el país. Dice, ¿cuál agente económico debe de controlar la economía? ¿Las personas, las empresas o el gobierno? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es el que tiene que controlar la economía de un país? Pues sí, es el gobierno. El gobierno es el único que tiene el poder para controlar la economía. Fíjense bien, controlarla. Las empresas y las personas podemos ayudar, pero quien controla la economía es el gobierno. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de esto, a través de la política económica. O sea que el gobierno utiliza la política económica para administrar la economía de un país. ¿Y qué es la política económica? Pues la política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. Eso es lo que les decía. El gobierno, en este caso el ejecutivo, es el que utiliza la política económica para administrar la economía. O sea, de que si la economía está mal, ya saben a quién culpar. La política económica tiene objetivos a corto y a largo plazo. Entre los de corto plazo están el pleno empleo, que lo vamos a estudiar más adelante, también la estabilidad de precios, que se refiere a la inflación, y la mejora de la balanza de pago. La balanza de pago la vamos a ver en el tercer periodo. También tiene objetivos de largo plazo, como lo puede ser el crecimiento económico, que lo vamos a estudiar. Creo que en el primer periodo vamos a estudiar qué es el crecimiento económico. También la satisfacción de las necesidades colectivas y la mejora de la distribución de la renta y la riqueza. Esto es un problema del desarrollo económico, la distribución de la riqueza. Es un problema que estudia el desarrollo económico y también lo vamos a ver después de estudiar el crecimiento económico. La política económica, dice, las herramientas de política económica que tienen los gobiernos para cumplir los objetivos a corto plazo se llaman políticas económicas y se dividen en 4 principales. O sea que la política económica tiene 4 herramientas para ayudar a la economía, pero en el corto plazo. ¿Se acuerdan que hablábamos de pleno empleo, inflación y la balanza de pagos? Pues para poder ayudar en esos conceptos, la política económica tiene 4 herramientas que se llaman políticas económicas, o sea, en plural. Cuando hablamos de políticas económicas, nos ayudan en la política económica. Y son 4. Veamos la primera. La primera es la política fiscal. Dice que tiene que ver mayormente con la tributación, o sea, los impuestos, el gasto y la deuda. Aquí está la depreciación. La depreciación es parte de la política fiscal. Veamos los impuestos o la tributación. Dice, se crean a través de leyes y lo propone el gobierno central. O sea que
El Ejecutivo es el que hace los proyectos de ley y se los presenta a la Asamblea, y con 43 votos se acepta un impuesto, se puede crear un impuesto o se puede modificar. Esta política la aplica el gobierno aumentando o disminuyendo los impuestos, dice, dependiendo de la economía. Si la economía está en inflación alta, sube los impuestos para que la gente ya no siga gastando. Entonces, cuando la gente ya no gasta, las empresas no venden y bajan los precios. Entonces, así la inflación baja. Entonces, la inflación ahorita en el país oscila entre el 0 y el 1%. Tenemos una inflación baja gracias a la dolarización. Dice, si la economía está en desempleo alto, baja los impuestos. O sea que si las personas no tienen empleo, el empleo ha caído. Si tenemos un desempleo alto, cuando quiere decir que hay bastante desempleo en la economía, entonces el gobierno baja los impuestos para que la gente gaste más, y si la gente gasta más, las empresas producen más y contratan más personas, y ahí el desempleo baja. Así como tiene que ocupar el gobierno los impuestos. Veamos otra herramienta de la política fiscal, que es el gasto. El gasto se divide en gasto corriente, en gasto de capital y en gasto de transferencias. Estos gastos los vimos en introducción a la economía, así que solo lo voy a mencionar rápidamente porque ya lo vimos en introducción a la economía. El gasto corriente, dice, se puede dividir en tres. Aquí está producción de servicios del gobierno, o sea, todos los servicios que el gobierno presta se va en gasto corriente. Los salarios de los funcionarios, o sea, el pago de salarios de funcionarios, viáticos, viajes, seguros, todo lo que ellos gastan se va aquí en gasto corriente. Y compra de bienes y servicios. Aquí está compra de bienes y servicios. Está también el gasto de capital, que es inversión en infraestructura, cuando el gobierno construye puentes, carreteras, escuelas, hospitales. Es el gasto de capital. Este gasto es el que recomiendan los economistas que tiene que subir o bajar. El gasto de capital. El gasto corriente, los economistas solo dicen que la producción de servicios puede aumentar o bajar, y la compra de bienes y servicios puede aumentar o bajar, pero los salarios no se deben de tocar. Los salarios no se pueden tocar. El gasto de capital es el que más se tiene que aumentar o bajar, depende de cómo esté la economía. El gasto de transferencias no se ocupa para manejar la economía. El gasto de transferencias solo es para los pensionados. Dice, el gasto lo aprueba la Asamblea con el presupuesto fiscal con 43 votos. Entonces el gasto se aprueba en la Asamblea también. Dice, si la economía está en inflación alta, baja el gasto. O sea, cuando los precios están bien altos, el gobierno, si gasta más, aumenta la inflación. Entonces lo que hace el gobierno es que deja de gastar. Entonces, para que baje la inflación. Si la economía está en desempleo alto, ahí el gobierno sube el gasto. Entonces, si hay bastantes personas desempleadas en la economía, el gobierno tiene que gastar más, porque cuando gasta, le compra la producción a las empresas. Las empresas tienen que producir más, y cuando producen más, contratan más personas. Y ahí el desempleo baja. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el gobierno con respecto al gasto. La tercera herramienta que tiene la política fiscal es la deuda. Dice, la deuda es aprobada por la Asamblea con 56 votos. El gobierno necesita 56 votos para poder pedir préstamos. Y se ocupa, dice, para elevar el gasto cuando la economía está mal. Pero esto tiene que ser temporal, solo cuando se está en crisis económica. La deuda, los economistas aconsejan de que solo cuando hay crisis económicas hay que aumentar la deuda. Cuando hay crisis económica, como es el caso que estamos pasando en la economía. Ustedes se han fijado que el gobierno, por ese problema del COVID, ha pedido $3.000 millones en gasto. Eso le va a servir a él para paliar los problemas que hemos tenido en la economía, porque han habido bastantes empresas
que han estado cerradas, no ha habido producción. Entonces el gobierno tiene que gastar para que la economía no caiga. Y dice aquí, cuando se sale de la crisis se tiene que pagar la deuda. Eso es lo que tendría que hacerse. Ahorita el gobierno está bien, ha pedido dinero prestado, pero cuando se sale de la crisis tiene que pagar esa deuda. Y eso es lo que no hacen nuestros gobiernos. Se quedan con la deuda para que otro gobierno la vayan chineando. La deuda se comporta igual que el gasto. Sube o baja de acuerdo a cómo se encuentra la economía. Entonces, la deuda sigue el gasto. Porque si el gobierno tiene que gastar más, pide prestado, entonces la deuda aumenta. Y si el gobierno tiene que gastar menos, entonces ya no emite deuda. Ahí se dedica a pagarla. Por eso dice aquí que el gasto se comporta igual que la deuda. La deuda y el gasto tienen el mismo comportamiento. La segunda política que tienen los gobiernos para influenciar en la economía es la política monetaria. Dice, es regulada por el BCR de cada país y tiene que ver con la moneda que circula en las naciones y la forma en que eso también afecta económicamente a los países. La política monetaria la administra el BCR. El BCR no le pide permiso a nadie para administrar la política monetaria. Él es el único que la decide cómo la implementa. Dice, la herramienta del BCR para controlar la economía es la impresión de moneda, la cual impacta en las tasas de interés de los bancos. Y lo que les decía, no necesita autorización de la Asamblea. Entonces, la herramienta que tiene el BCR para influenciar la economía es la impresión de moneda. Entonces, cuando el BCR imprime moneda, impacta en las tasas de interés. Pueden subir o bajar la tasa de interés dependiendo. Entonces, el BCR no necesita permiso de la Asamblea para hacer esto. Él lo hace cuando ve que la economía lo necesita. Él imprime más moneda. El Salvador, como estamos dolarizados, pierde la política monetaria. El Salvador no tiene política monetaria porque la principal herramienta de la política monetaria es imprimir moneda. Y El Salvador no puede imprimir dólares. Entonces esta política y esta herramienta El Salvador la pierde por estar dolarizados. Pero también la política monetaria tiene cierto riesgo, porque si se imprime mucha moneda, causa devaluación e inflación. Entonces los economistas recomiendan que la impresión de moneda solo se haga cuando está en crisis económica. Entonces cuando la economía está normal, no se tiene que imprimir moneda porque se devalúa y eso genera inflación. Entonces, ahorita El Salvador, el gobierno de El Salvador no puede, esta política no la puede utilizar porque estamos dolarizados. La tercera política es la política cambiaria, que regula el tipo de cambio para el comercio entre países. El tipo de cambio es, por ejemplo, cuando usted tiene dólares y va a Guatemala y usted dice, ¿a cuánto está el tipo de cambio? Le dicen a 7 quetzales por $1. Entonces, ese es el tipo de cambio. ¿Cuánto vale una moneda con respecto a otra? La política cambiaria regula esto. Se podría decir que la política monetaria es una derivada de la política monetaria, porque tiene que ver también con la moneda. O sea que la política cambiaria también la regula el BCR. La política monetaria se utiliza la moneda para afectar al sector externo del país, exportaciones o importaciones, por medio de la devaluación de la moneda, pero solo en periodos de crisis internacionales, lo que le decía. Cuando se puede imprimir moneda, afecta a la política monetaria y afecta a la política cambiaria. Se devalúa la moneda. Cuando se imprime moneda, la moneda se devalúa. Eso hace que las exportaciones de los países sean más baratas. Entonces, cuando las exportaciones que un país produce se hacen más baratas porque su moneda está devaluada, entonces los demás países le compran más. Por eso que los economistas recomiendan que esto solo se tiene que hacer durante crisis internacionales. Y esto es lo que no puede hacer El Salvador ahorita. No puede devaluar su moneda para que las exportaciones sean más baratas y otros países nos compren más. Los demás países lo pueden hacer. Guatemala, Costa Rica lo pueden hacer.
El Salvador no puede aplicar esta herramienta. Y la última política, que es la política estructural. ¿En qué consiste la política estructural? Dice, es cuando el gobierno toma acciones que reducen los costos de producción de las empresas en un país. O sea que la política estructural es cuando el gobierno se preocupa por bajar los costos de las empresas. Entonces, cuando el gobierno baja los costos de las empresas, eso ayuda a la economía, ayuda a las empresas producen más barato, bajan los precios. Entonces, cuando bajan los precios, las empresas venden más, y cuando venden más, producen más, generan más empleo. Esta política es la mejor de todas, es la que tiene mejores efectos, pero es difícil de aplicarla, es difícil de implementarla. No cualquier país puede fomentar esta política, necesita personas inteligentes, economistas que sepan de esto para que ayuden a la economía. Ejemplo de cómo puede reducir los costos el gobierno, pues reduciendo el costo del agua. Hay empresas que se basan en agua, por ejemplo las empresas que venden sodas o jugos. Entonces, si usted le baja el agua, que es la materia prima principal de esas empresas, baja los costos. Bajando la luz, todas las empresas utilizan la luz. Son grandes las cuentas en electricidad. Entonces, si usted le baja el costo de la luz, pues le está bajando el precio también. Porque si le baja los costos, las empresas venden más barato y van a vender más, según la ley de la demanda. También reducción de los trámites en fronteras. Cuando las empresas se tardan mucho en producir, pierden clientes, pero cuando se les reducen los tiempos en frontera, las empresas son más rápidas y venden más. También reducción de tiempo en los trámites para crear empresas. Aquí en El Salvador, se quiere crear una empresa, puede tardar de 1 año a 2 años. En otros países se tarda un día para crear una empresa, en El Salvador no. Eso hace que las empresas no inviertan, se pierde inversión. También carreteras en buen estado, porque cuando las carreteras están en mal estado, los empresarios gastan más en la distribución de los productos. Y puertos y aeropuertos eficientes, puertos y aeropuertos fuertes, grandes, que puedan atender la demanda. Eso hace que los costos bajen, y eso solo lo puede hacer el gobierno.